Ya estamos de vuelta en este programa especial de Llegó la Hora en Radio Agricultura, y ya después de anunciarlo hartos días, está con nosotros Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española. ¿Qué tal? Bienvenida, Cayetana, muchísimas a Chile gracias. Y a este programa. Muchas gracias, dobles. Y bueno, tu visita no ha estado exenta de polémica, ya estamos en las tendencias en redes sociales. Nos acompaña también Eduardo Sepúlveda, director del Líder, así que esta es una entrevista a dos voces y Eduardo va a abrir los fuegos. Eduardo. Bueno, muchas gracias, bienvenida, Cayetana. Hoy día nos toca, no sé si por azar, por el destino, o si uno cree en cuestiones sobrenaturales, hoy nos toca estar contigo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y yo quiero que hablemos un poco sobre periodismo. La gente, nosotros en la previa de esta entrevista comentábamos que tú ejerciste como periodista mucho tiempo. Ahí uno puede googlear todavía cosas que hiciste de muy buena calidad, y en general hiciste una carrera periodística admirable. Y yo creo que, por lo tanto, yo supongo que tú tienes opinión sobre el periodismo, pero quiero entrar a ese tema, por cierto, desde el tema político. Tú has hecho en general un diagnóstico que mucha gente comparte respecto de la situación, de cómo está la democracia representativa, de cómo está la democracia liberal en el mundo. El diagnóstico no es bueno, no solamente en España y en Chile, sino que en casi todo el mundo. Y probablemente los políticos son los que uno podría achacarles la principal responsabilidad. Pero también existe el cuarto poder, que es el poder de la prensa, de los medios de comunicación. Y por tanto, yo creo que la prensa tiene responsabilidad, a tu juicio, en el estado de situación de la democracia liberal en el mundo. Bueno, de todo, muchísimas gracias por esta conversación, ¿no? Que llega en un momento, ¿verdad?, importante para la libertad de expresión en el mundo, y también concretamente para el futuro de Chile, ¿no? Y para mí es un privilegio estar hoy aquí, poder participar de un debate político crucial sobre el futuro del país, sobre el modelo constitucional que va a tener Chile en el futuro. Y me ha hecho gracia, has dicho, ¿no? Francisco decía esto no exento de polémica, ¿no? Me gustaría, no puedo resistir la tentación de hacer un comentario antes de entrar en las profundidades de la prensa, ¿no? Pero a mí me ha hecho bastante gracia ver que aquellos que están promoviendo para Chile un proceso de implosión identitaria y, por tanto, liquidando la soberanía nacional de los chilenos, les preocupe mucho la presunta injerencia de una española de su soberanía, ¿no? Yo creo que no les molesta tanto que yo sea española como mis opiniones, ¿no? Si mis opiniones fueran las coincidentes con una izquierda radical o con este concepto de plurinacionalidad, que es de separatismo identitario, pues probablemente me estarían haciendo la ola, ¿no? Pero les parece horrible que yo venga porque no les gustan mis opiniones, como no les gustan las opiniones de buena parte de los chilenos, porque hay una mayoría de chilenos, creo que está en la cordura, en la sensatez, y a la que va a haber que convocar a un proceso razonable, constituyente, no al que está en marcha, ¿no? No he podido resistir la tentación de contestar. Oye, muy bien. Y los mismos que critican hoy, hace 2 semanas no dijeron nada por Pablo Iglesias, claro, que también es español. Hoy lo he dicho en el punto de prensa en la convención, ¿no? Que he estado con un grupo admirable de constituyentes, gente valiente, gente que está dando la cara por los valores democráticos, ni siquiera por los valores ideológicos suyos, sino los valores del suelo democrático chileno. Y lo he dicho ahí en el punto de prensa, ¿no? Efectivamente, la prueba de que lo que molestan son mis opiniones, no mi nacionalidad, es que al señor Iglesias pues lo trataron con todo tipo de parabienes cuando vino a trabajar para la destrucción del orden democrático y la soberanía de los chilenos, y en cambio cuando venimos algunos a defenderla, pues les molesta, ¿no? Pues nada, yo me congratulo de que así sea, y seguiremos trabajando para defender el orden democrático de Chile, como el de España, como el de tantos países, porque estamos en batallas comunes, ¿no? No hay fronteras morales en esto. La democracia liberal es lo que está en riesgo. Y esto lo vinculo ya a tu pregunta, ¿no? Efectivamente, la prensa tiene una responsabilidad crucial en el devenir de una democracia. Sin una prensa de verdad, de calidad, y una prensa que ejerza su labor, no hay una democracia sana y sólida. Y los problemas que estamos viendo en las democracias contemporáneas tienen que ver también con los problemas de la prensa. Es decir, que los medios han dejado de ejercer como
intérpretes de la realidad, en parte su responsabilidad de mediadores, valga la redundancia, y de expertos en la habitación, y se han tenido que rebajar a luchar en un barrizal contra redes sociales, contra personajes anónimos en Twitter y en otras fuentes de más que de información, de emoción, y al dejar de asumir esa responsabilidad, pues todo decae y el orden democrático también. Con lo cual, yo he sido periodista y no tanto de información, es decir, mi formación es de historiadora, pero yo ejercí un periodismo de opinión, ¿no? Y me gusta mucho el periodismo de opinión. El problema es que la opinión ahora lo invade todo, ¿no? Los hechos se han vuelto opiniones, las opiniones se han vuelto hechos, y por tanto han desaparecido la verdad, ha desaparecido el suelo que necesitamos en una democracia para poder operar, ¿no? Y eso es el proceso en líneas generales. Luego está esto, me preguntaba sobre la responsabilidad concreta de los dueños de medios de comunicación, de los grandes editores, de los dueños de los grandes medios. Y esa es una responsabilidad inmensa que no siempre asumen. Esos medios están en su mayoría, no tanto en las cúpulas, pero sí en sus estructuras, dominados por la izquierda o la ultraizquierda incluso, y por la emocionalidad, ¿no? Por una parte la izquierda y por otra parte los grupos que hacen negocio con la destrucción de los valores democráticos, porque eso da clics, da share, da audiencia. El populismo es un negocio. El populismo es un negocio y se ve en la tele de manera clarísima, ¿no? Cuando hay estallidos de violencia, como ocurrió en Chile, eso da clics, da share, da audiencia. En Cataluña pasó también, cuando el golpe de Estado, cuando llegó Podemos llegó a lomos de una cantidad de infección populista en los medios inmensa. Los medios se dedicaban noche, tarde y día a describir la situación de España como la de una democracia corrupta, en fin, en la que no había un político que fuera decente y honesto, ¿no? Y luego venían los tribunales y actuaban y absolvían a muchos de ellos, y sin embargo el clima que quedaba era un clima infectado por el malestar, el cabreo, la rabia con la clase política, y ahí surgió Podemos de una manera nítida y clarísima, con lo cual los medios sí tienen una gravísima responsabilidad en lo que ha pasado en nuestros sistemas democráticos. Y ahí, a propósito de la batalla cultural que también pueden dar los políticos, una de las cosas que se destacan de tu libro es cómo se dota de contenido el centro político o la centro derecha, y que el centro no se trata de simplemente una mera equidistancia entre la derecha y la izquierda, sino que también tiene un contenido propio. Y en ese sentido, a propósito de las efemérides, mañana se cumple un año desde el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. ¿Cómo el liderazgo de ella en particular, o los liderazgos más bien claros, contribuyen también a dar más espalda a aquellas personas que pretenden o quieren defender ideas, y cómo se combina estas almas distintas dentro de los mismos grupos políticos? Por ejemplo, otra frase destacada es que el presidente del Partido Popular, él recientemente asumió, acaba de decir que él volvería a votar por González, por Felipe González, y eso evidentemente deja sin piso a todas aquellas como personas que estuvieron antes que él y que apoyaron otras opciones. Es decir, ¿cómo se combina eso cuando por un lado se establece una especie de vanguardia o de avanzada versus otros que de repente también tienen funciones más de acuerdo, más generales, prácticos? No sé qué opinas tú al respecto. A ver, muchas cosas surgen de tus comentarios, ¿no? Todos muy puestos en razón. El centro, efectivamente, uno de los grandes problemas con el centro es que lo define la izquierda. Y la izquierda se va moviendo hacia un extremo, cada vez hacia una mayor radicalidad, con lo cual, como la izquierda define el centro se va moviendo también hacia la izquierda, ¿no? Entonces hay que dejar de definir al centro por la izquierda y hay que definir al centro por su contenido, ¿no? Un radical y beligerante defensa de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Yo a veces digo, yo soy radicalmente de centro, pero radical, es decir, porque voy a la raíz de las cosas, a la ciudadanía, a los conceptos de libertad, de Estado de Derecho, los valores de la Ilustración, es decir, hay que dotar de contenido ideológico y político ese espacio. ¿Eso se puede hacer? Sí.
Macron es un ejemplo de ello en Francia, es decir, consiguió derrotar a los dos extremos, al populismo de derechas, al populismo de izquierdas, a un nacionalismo de Le Pen y a unas fuerzas completamente, en fin, trasnochadas y retrógradas en la persona de Mélenchon, ¿no? Y lo hizo sin concesiones a la demagogia, sin concesiones a la irracionalidad, y con un proyecto verdaderamente moderno en muchos aspectos. Hay unas cosas que pueda uno discutir, pero ¿no? Un centro político, ¿no? Entendido de una manera muy nítida. Y eso ha sido eficaz y puede ser eficaz electoralmente. Pero hay que tener ideas y hay que tener liderazgo. Y las ideas y el liderazgo son difíciles de encontrar, y ya los dos a la vez no es imposible, pero se da pocas veces, ¿no? Uno de esos casos en que se ha dado es con el ejemplo que citabas, que es el de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que fue una sorpresa para mucha gente. Yo era periodista cuando ella fue elegida como candidata la primera vez, y yo dije que me parecía una temeridad. Era una persona que no tenía ningún tipo de bagaje o de experiencia de gestión, que no era conocida, no tenía... Y sin embargo, surgió ahí un poderosísimo liderazgo político. ¿Y por qué surgió? Porque ella da la batalla ideológica y ella entiende que la gestión son ideas encarnadas, que la gestión no es una cosa y las ideas son otras. Y la derecha tiene esa mala tendencia a pensar que la gestión es algo vacío de ideas y que se puede ser buen gestor y basta con gestionar bien la economía para que los ciudadanos pues te voten felizmente, etc. Y eso no es suficiente, porque los seres humanos no somos máquinas materialistas, como digo, somos animales morales. Tenemos ideas, tenemos ideales, tenemos ilusiones, y se trata de construir una visión moral también del mundo, que eso es la política. Y ella lo entendió y demostró que tener convicciones, y esto es una lección importantísima, no solo para España, sino fuera, tener convicciones, tener principios, dar la batalla, dar la cara, digamos, ser combativa con la izquierda, da votos y puedes formar mayorías y puedes ganar no solamente en tu espacio político, sino incluso incursionar en el espacio ajeno. Votantes de izquierda, socialistas, etcétera, la votaron a ella por su buena gestión, pero también por su capacidad para dar la batalla cultural. Y eso es una lección crucial. Hoy día, Cayetana, en este día martes, 3 de mayo, ha sido trending topic en Twitter, lo comentábamos hace un rato, ¿no? Con muchas de las críticas o de los comentarios a favor y en contra que uno estila encontrar en esa red social. No sé si tiene opinión sobre lo que está pasando con Twitter a propósito de ser políticamente correcto o políticamente incorrecto. Tu libro se llama Políticamente Indeseable, que es como un grado más allá de lo políticamente incorrecto. Y Elon Musk ha comprado Twitter y ha anunciado que quiere hacer cambios en esa red social y que quiere de alguna manera defender la verdadera libertad de expresión. Probablemente Twitter sea también responsable, si estamos haciendo esta enumeración de responsabilidades en la degradación de nuestro sistema democrático, digo, en el mundo en general. Twitter es probable que tenga una cierta responsabilidad. No sé si tiene opinión sobre esta red social en particular, Cayetana. Vamos a ver. Sí. Un día dije que era el vertedero de la inteligencia, con algún tipo de opinión he tenido en mis inicios sobre eso, pero por otra parte, yo no me parece... No pierdo el tiempo en denostar Twitter, es decir, existe, forma parte de nuestro ecosistema mediático, está para quedarse, es decir, son las nuevas formas de redes y yo la utilizo, ¿no? Para sortear la basura, pero encuentro cosas de interés, gente inteligente que está escribiendo y colgando hilos de interés, información que yo desconozco y la encuentro ahí, ¿no? Con lo cual es una tontería, digamos, luchar contra algo que está. Sobre las reglas de juego de Twitter, sí, lo que no me parece bien es que se cancele solamente a un lado, es decir, aquí tiene que haber reglas, como digo, iguales para todos, tiene que haber un tablero nivelado. Y lo que estaba pasando es que ahí quienes decidían quién tenía derecho a estar en Twitter o qué tenía derecho a decir, pues siempre eran de un lado, ¿no? Progresistas, por decirlo entre comillas, más bien una izquierda puritanoide, canceladora e intolerante. Entonces no le gustaban las opiniones de uno y cancelan a los de uno, ¿no? Entonces el señor Musk ha dicho, pues yo voy a nivelar ese tablero y a mí me parece eso estupendo.
Otra cosa que ha dicho, que es discutible, pero a mí no me parece mal, es esto del anonimato. Es decir, a mí esto de ir emboscado con capucha en Twitter insultando a la gente y opinando y creando, digamos, los bots y demás, me parece una canallada y me parece una cobardía. Y yo creo que en la vida hay que ir de frente, y con tu nombre y tu apellido, y si quieres con tu DNI. Pero desde luego de frente. Si tienes una opinión, exprésala como la taberna, que es una taberna, Twitter es una taberna mundial, pues exprésala, pero con la cara, pon tu cara, ¿no? Eso es lo mínimo que se puede esperar. Y luego puedes debatir. La deliberación y el debate son sanos, a veces la discrepancia más feroz y acendrada, pero no pasa nada, pero hay que ir de frente por la vida, ¿no? Y luego diré otra cosa. Sí, es fácil culpar a Twitter de lo que está pasando y a las redes sociales, y eso es un clásico ya, y es verdad que, en fin, una incidencia tienen, ¿no? Es un campo de batalla cultural donde hay dos ejércitos y entonces la polarización se multiplica por 1000 en la red, ¿no? El problema es cuando quienes forman parte de la élite, la política o los medios tradicionales, se dejan avasallar por esa twitterización y se obsesionan con Twitter y creen que Twitter es la realidad, ¿no? Y entonces los medios acaban haciendo informaciones en base a lo que dice o deja de decir Twitter, o incluso escribiendo crónicas que parecen hilos de Twitter, ¿eh? Yo veo buenos columnistas que acaban escribiendo columnas como si fueran hilos de Twitter. Están pensando en Twitter, no están pensando en el lector de periódico, ¿no? Y lo mismo le pasa a los parlamentarios y a los políticos. Convierten sus intervenciones en el Parlamento en una sucesión de tweets, de frases ingeniosas, rápidas, que tengan gracia, con, en fin, contenido emocional, impacto. No están pensando en las ideas que hay detrás, en la profundidad del conocimiento, en el raciocinio, en los hechos, en la argumentación. Están pensando en un tipo de público que no es el público general, es un público, en fin, hay un cierto punto de, ¿cómo podemos decir? Como de... o sea, la palabra ahora, ¿no? Endogamia en todo eso, ¿no? Nos movemos dentro de una piscina en la que estamos periodistas, políticos, élites, etcétera, pero no está reflejando el común de la sociedad. Y ahí, Cayetana, ¿qué espacio le queda como a la exigencia que se le puede hacer a los ciudadanos? Porque muchas veces se habla, al menos en Chile, de la crisis política y obviamente es mucho más fácil focalizarlo en quienes ejercen la política activamente, porque bueno, son los que tienen una mayor plataforma, también mayor poder y por tanto mayor responsabilidad, pero desde el punto de vista donde también en el populismo se requiere, bueno, que el líder populista, pero también personas que lo sigan. Y muchas veces cuando se responsabiliza solamente al populista es como tratar a las personas como incapaces. En ese sentido, cuando la democracia pregona la plenitud de los derechos, muchas veces se queda coja al exigir la plenitud de los deberes. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es el rol de los ciudadanos hoy día? Sobre todo con que están a la mano una posibilidad de influencia tan importante como las redes sociales, como hablar directamente con las autoridades. Eso es clave. Yo lo he hecho en campañas electorales y no solo en campaña, en política en general. También emplazar a los ciudadanos y ponerles ante su responsabilidad, ¿no? Los chilenos, por ejemplo, tendrán una responsabilidad de decidir qué tipo de constitución y qué futuro pretenden diseñar. Y los españoles 3/4, y hay que emplazarles con exigencia y con tratarles como adultos, que es lo que son. No son menores de edad ni niños que tienen que ser protegidos, tutelados y mimados, ¿no? Como si tuvieran siempre la razón, como si fueran clientes, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Pues el ciudadano, ¿no? Hay que, en fin, insisto, colocarle ante el espejo de su responsabilidad. Si uno tiene un líder político determinado es porque la gente lo ha votado. Entonces, el ciudadano es rey en esto y, por tanto, el máximo responsable. Efectivamente, también, como dices, la cultura de los últimos 40 años ha sido la de los derechos infinitos y las responsabilidades nulas, prácticamente, ¿no? Y entonces los líderes políticos, para conseguir votos, pues insisten en ir ampliando derechos hasta el infinito y reduciendo responsabilidades y convirtiendo a los ciudadanos en víctimas, es decir, diciéndoles que son víctimas de otros, convirtiéndoles en niños, ¿no? Y eso es un factor también destructivo del propio orden democrático, ¿no? Hay que empezar a emplazarles.
Y fíjate, pasa una cosa, mira, pasó en Cataluña y pasó en Chile, de alguna manera. Chile ha experimentado, digamos, un cambio tremendo en poquísimo tiempo. Este estallido violento, poner completamente en solfa su modelo constitucional, liquidarlo, iniciar una etapa de gran incertidumbre. Y esto era el Chile probablemente más próspero de los últimos, ¿no? De Siempre. toda la historia, ¿no? De siempre. O sea, nunca ha habido un Chile más próspero ni unas clases medias más sólidas, con problemas, lógicamente, pero una juventud también con más oportunidades, con más acceso a la universidad. Y protagonizaron esas revueltas, ese estallido violento. Y en Cataluña pasó igual. Yo que fui era candidata y soy diputada por Barcelona, pero cuando era candidata coincidió con alguno de los movimientos más violentos de la, digamos, reacción nacionalista y separatista a la sentencia judicial sobre el golpe de Estado, ¿no? Hubo un golpe de Estado, una sentencia judicial que mandó a la cárcel a sus líderes y hubo violencia en las calles. Y yo bajaba a ver la violencia, a ver qué estaba pasando y ver la policía y a darles nuestro apoyo, etcétera, porque estaban, ¿no?, conteniendo el Estado de Derecho, defendiendo las libertades, y los chicos que estaban participando en las hordas violentas eran, en fin, no eran lumpen proletario, no, eran chicos, como decimos en España, pijos, subvencionados, con sus iPhones y sus buenas carreras, sus mamás que viven en buenos barrios y los recibían a la vuelta de lanzar adoquines a la cabeza de la policía, ¿no? Y eso da mucho que pensar. Es decir, esto no tiene que ver tanto con, digamos, la desigualdad, problemas estructurales, sociológicos, etcétera, sino con malestares que se producen por generaciones desenganchadas, pero por una cultura de derechos infinitos y ausencia de responsabilidad, y que no valoran en su justa medida lo importante que es vivir en un orden democrático y de legalidad. Lo dan por hecho. ¿Tenemos tiempo para una pregunta todavía? Sí. Cayetana, hemos estado haciendo paralelismo, incluso en el programa o en el bloque anterior a este, hablábamos de los paralelismos entre Chile y España y su política. Hay un tema que a mí me interesa hablar contigo hoy, que tiene que ver con el tema del feminismo. El gobierno español se define en su momento, cuando asume, que va a tener unas relaciones exteriores feministas, con corte feminista. Luego, el gobierno chileno de Gabriel Boric hacen un poco lo mismo, dicen que va a ser el primer gobierno feminista de la historia, con relaciones exteriores feministas y con un corte de ese tipo. Y hoy día el tema de hablar de feminismo, incluso yo te diría dentro de los márgenes de los partidos de derecha, suele ser un poco incómodo, la gente se aproxima al tema con un poco de miedo, pensando que cualquier cosa que pueden decir va a ser inadecuado o incorrecto o fuera de la semántica, digamos, aceptada. La pregunta es, yo parte de esta respuesta la vi en tu libro, pero me interesa mucho aquí en vivo verla contigo. ¿Tú eres feminista o no eres feminista? ¿Y qué piensas del feminismo de gobiernos que se definen como feministas? Dos cosas previas, ¿no? Sí, esta retórica hueca de estos gobiernos que dicen vamos a hacer una política exterior feminista. ¿Qué significa cuando hay una guerra en Ucrania, por ejemplo? ¿Qué significa hacer una política exterior o defensa feminista, ¿no? Y si son tan feministas, de verdad, profundamente feministas, que se dejen de retórica y demagogia y dejen el puesto a una mujer al frente del gobierno, ¿no? Sánchez, ¿no? Ministerios feministas, pero el hombre, ¿no? Boric igual, ¿no? Todo esto está hueco, todo esto es vacío, todo esto es pura retórica y pompas de jabón, ¿no? Respecto a la pregunta de feminismo, sí, y yo ya le he contestado esa pregunta. Yo soy feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia. Me lo preguntaron en una rueda de prensa en España en vísperas de las manifestaciones del 8 de marzo y causó un cierto estupor porque la gente creo que no sabía quién era Camille Paglia en ese momento, lo miraron rápidamente en los móviles y, como digo, amazónico, pensaron que me refería a masónico de los masones en lugar de amazónico con la Z española, ¿no? Pero ¿qué es el feminismo amazónico? Por explicarlo, ¿no? Es el que no cree que las mujeres nacemos víctimas, ¿no? Es el que defiende mujeres fuertes, mujeres libres, mujeres que asumen su responsabilidad.
mujeres que no consideran ni que ellas son víctimas de nacimiento y a perpetuidad, ni que necesitan tutelas ni masculinas ni tampoco femeninas. Yo lo digo mucho, en mi nombre no va a hablar un hombre, por supuesto, pero tampoco lo va a hacer una mujer. Y a mí no me van a empotrar un colectivo identitario junto con Camila Vallejo y Marine Le Pen. Yo no formo parte de un colectivo así. Yo tengo sensibilidades, opiniones distintas, percepciones. Tengo más en común con algunos hombres que con muchas mujeres. No defino a mis amistades ni mis grupos en función de características ni de género, ni de raza, ni de color de piel, ni de religión. Eso es puramente regresivo y una involución, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir, ¿no? Y no hay que tener ningún miedo a encarar estos debates, ¿no? Al contrario, hay que defender la fortaleza de las mujeres libres y responsables. ¿Tenemos problemas propios de nuestra condición de mujer? Bueno, la maternidad, si la queremos concebir como un problema. Pero por otra parte, uno puede decir, esto es una bendición, una cosa maravillosa. ¿Atrae y tiene dificultades? Sí, como todas las cosas grandes, tiene dificultades, ¿no? Y decisiones que las mujeres tenemos que tomar, que muchos hombres no tienen que tomar por el mero hecho de que nosotros tenemos bebés durante 9 meses en la tripa y luego cuando son muy pequeñitos pues tendemos a ocuparnos más que los hombres, pero lo hacemos con libertad y con responsabilidad. Se trata de, en fin, eso se hace en los estados de bienestar contemporáneos, ayudar a esas mujeres. En fin, hay ayudas de todo tipo para conciliar, etcétera, pero de ahí a considerarnos víctimas de un heteropatriarcado es absurdo, ¿no? Ese no es el caso. Habría que decir que la madre naturaleza es la que nos victimiza y eso sería una estupidez. Y ahí, a propósito de las identidades, hoy día se ha instalado, bueno, tanto en España, en Latinoamérica también, y en el mundo occidental, por qué no decirlo, la política de identidades. Y una de las que más está presente en Chile, ahora en el último tiempo principalmente, es lo del indigenismo. Tú comentaste algo hoy día y ayer también en la entrevista en Mega. ¿Qué te parece esto como de tratar a los grupos como colectivos, como esto que tú mencionaste a propósito del feminismo de las mujeres, pero como estos bloques monolíticos que tienen una opinión determinada? ¿Y cómo se combate eso también? Porque a veces es difícil y si es que hay un juego de víctimas, significa que también hay victimarios y en general la centroderecha suele estar en ese lugar. Entonces uno está hablando como desde el rol del victimario, una posición un tanto incómoda. Bueno, esa es la clásica maniobra de la izquierda. La izquierda lo hace con las mujeres y lo hace con otros colectivos y ahora toca con los indígenas, es decir, crear un colectivo ficticio de víctimas. Y para crear, sobre todo lo que les interesa no son tanto las víctimas sino los victimarios. Politizan el asunto para decir que la derecha es el victimario, ¿no? Identifica a la derecha con, no sé, los colonialistas, los que vienen a reprimir, los genocidas, ¿no? Cuando la realidad chilena es que la inmensa mayoría, en fin, de los chilenos quiere ser chilenos y no están, en fin, en la obsesión identitaria de levantar fronteras unos con otros. Esto es una tendencia mundial. El separatismo identitario es una tendencia mundial. Algunos los izquierdas lo agarran por el lado del nacionalismo identitario separatista, en Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, etcétera, y otros lo agarran por el lado del feminismo y otros por el indigenismo. Es decir, lo que se trata es de colectivizar la sociedad, crear colectivos, adornarlos con el atributo de víctima para encontrar el victimario, dividir la sociedad y justificar la cancelación y la intolerancia respecto a cualquier discrepante, ¿no? Es un proceso de implosión de las naciones democráticas. Y el problema con Chile es que no solamente tenéis, digamos, un gobierno así, sino que tenéis en marcha un proceso constitucional de esas características, lo cual es un perfecto oxímoron. Una constitución no puede ser separatista. Una constitución tiene que integrar, constituir, tiene que acercar a unos ciudadanos con otros, no dividirles. Y lo que está en marcha en Chile es una constitución que segrega a los chilenos, que los divide, busca lo que es distinto entre ustedes en lugar de lo que es común entre ustedes. Y eso no es un proceso constitucional, es un proceso disolvente. Y lo que hay que buscar, una cosa, perdona, sí. Me preguntabas, que esto me parece crucial, ¿no? ¿Cómo se combate? ¿Cuál es la alternativa a eso? Yo creo que sí hay una alternativa, que está en las viejas ideas liberales, pero renovadas, y es poner el acento en la ciudadanía, en lo que los chilenos tenéis en común, y en el sujeto de soberanía chileno. Chile como protagonista y los chilenos, las personas, los individuos, los ciudadanos. Cayetana Álvarez de Toledo, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias.
Eduardo Sepúlveda, director del libro, también muchas gracias por habernos acompañado. Muchas hoy. gracias por la invitación, José Francisco. Y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana en una nueva edición de Llegó la Hora. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Nos vemos, que esté bien.